Hicimos dos pan dulces, uno relleno con crema pastelera y otro relleno con frutas secas, que te vas a morir. Mirá este relleno. Mirá este relleno de crema pastelera. Mirá. Mirá lo que es. No. Me lo vas a agradecer de por vida. Hacelo. Para comenzar vamos a colocar en un bowl 50 ml de leche descremada, preferentemente que esté tibia. A eso le agregamos una cucharadita de miel, y 10 gramos de levadura seca. Si preferís hacerlo con levadura fresca, tenés que utilizar 30 gramos. Y lo mezclamos bien hasta que la levadura se disuelva. Por último agregamos una cucharada de harina de trigo. Integramos, lo tapamos y lo vamos a dejar reposar durante 15 minutos. Mientras tanto vamos a preparar la crema pastelera que va a llevar de relleno una de las dos versiones que estamos preparando del pan dulce. Para eso vamos a separar dos yemas. Y le agregamos 2 cucharadas de almidón de maíz. Una cucharadita de esencia de vainilla que podés reemplazarla por ralladura de limón. Y una cucharadita de endulzante líquido. Lo mezclamos bien y lo reservamos. Mientras tanto vamos a colocar en una olla 250 centímetros cúbicos, que es el equivalente a una taza de leche descremada. Antes de que llegue a hervir, vamos a colocar una parte de esa leche en la mezcla de los huevos. Revolvemos para que se integre y colocamos todo en el restante de la leche y con la ayuda de una espátula o un batidor vamos a mezclar continuamente hasta que empiece a espesar. Lo dejamos siempre a temperatura media. Necesitamos que esta crema pastelera sea espesa porque va a ser un relleno. Una vez que tenga esta consistencia, lo vamos a colocar en un bowl y lo vamos a tapar con un papel film, cuidando bien que cubra toda la superficie. La superficie de la crema pastelera, si no está tapada, cuando enfríe, se seca. Lo vamos a llevar a la heladera mientras que continuamos con la preparación del pan dulce. Una vez que transcurrieron los 15 minutos, ya está formado nuestro fermento. Lo destapamos y vamos a ver que está burbujeando. En un bowl colocamos 500 gramos de harina de trigo. Y en el centro colocamos el fermento.
Incorporamos 2 huevos, ...150 mililitros de leche descremada... ...3 cucharaditas de endulzante líquido... ...que si querés reemplazarlo por azúcar son 150 gramos... ...una cucharadita de esencia de vainilla... ...una cucharadita de agua de azahar... ...y una cucharadita de esencia de pan dulce. Integramos bien todos los ingredientes. Y para amasarlo podés ayudarte de un corneto o espátula de cocina o hacerlo simplemente con las manos. Lo vamos a llevar a la mesa y vamos a amasar durante 5 minutos. Una vez que transcurrieron los 5 minutos de amasado, vamos a colocarlo dentro de un bowl y vamos a agregarle aceite neutro. En este caso usamos 1/4 de taza. La cantidad del aceite va a depender mucho de la harina que utilices. Recordá que puedes utilizar aceite de maíz, aceite de girasol o cualquier aceite neutro. La masa va a quedar bien húmeda, pero no se va a pegar en las manos. Una vez que integramos bien el aceite, lo tapamos y lo vamos a dejar leudar durante media hora o hasta que duplique su volumen. El tiempo de leudado va a depender mucho de la temperatura del ambiente. Transcurrida la media hora, lo vamos a desgasificar. Dividimos la masa en 2 porciones, ya que con la misma masa vamos a hacer las 2 versiones. A uno de los bollos vamos a agregarle 150 gramos de chip de chocolate y lo vamos a amasar hasta que quede el chocolate totalmente integrado. Con la ayuda de un palo de amasar lo vamos a estirar para poder colocar dentro el relleno. Retiramos de la heladera la crema pastelera y vamos a ver que está sólida. Es necesario que tenga esta textura para que quede bien contenida dentro del pan dulce.
Cerramos el bollo haciendo presión y la parte superior donde hicimos los pliegues la vamos a colocar sobre la base de un molde de pan dulce que utilizamos de medio kilo. Para el otro bollo vamos a usar 150 gramos de frutas secas. Nosotros usamos nueces, almendras y pasas de uva, pero podés rellenarlo con lo que más te guste. Lo amasamos hasta que se integren bien todas las frutas secas. Formamos un bollo y lo vamos a colocar también dentro de un molde de pan dulce de medio kilo. Colocamos los pan dulces sobre una asadera de horno y vamos a prender el horno y vamos a dejar precalentando a 180 grados durante los 30 minutos que lleva el leudado. Transcurridos los 30 minutos vamos a pincelarlo con huevo. Y lo llevamos a horno medio, 180 grados, durante 30 a 35 minutos. Una vez que lo retiramos del horno, lo vamos a dejar enfriar y vamos a hacerle el baño. Nosotros para el baño usamos 3 cucharadas de azúcar glass o de azúcar impalpable y le agregamos jugo de limón. Vas agregando la cantidad necesaria para que te quede una pasta con esta textura. Colocas el baño por encima del pan dulce y podés agregarle frutas secas, chips de chocolate o lo que más te guste. Antes de cortarlo tenés que dejar secar la cobertura con un mínimo de 1 hora. Y ya están listos nuestros pan dulces. Queda una masa húmeda y súper esponjosa. Con la misma técnica podés rellenarlo con lo que más te guste. En la descripción te dejamos el enlace para que veas una receta de pan dulce realizado 100% con harina integral. Si te gustó nuestro video, dale like y suscríbete.